No, yo quiero. Bien. Entonces, para repasar, habíamos dicho que un mol mide cantidad, es 6,02 por 10 a la 23. Cosas, se utiliza para elementos muy pequeños porque es un número pero muy grande. Y habíamos dicho que era ese número porque la masa de un mol de átomos equivale numéricamente o tienen una masa igual numéricamente a su masa atómica relativa. Bien, entonces si el AR del oxígeno era 16, significa que en 16 gramos tengo un mol de átomos de oxígeno. Si el AR del hierro es 56, dijimos que en 56 gramos hay un mol de átomos de oxígeno. Y así sucesivamente. ¿Está correcto? ¿Alguna duda con eso? ¿Alguien que tenga alguna duda con eso? ¿No? Bien. Siempre es un mol, profe. Así sea la Siempre. diferente. Por ejemplo, el oxígeno es 16. Siempre estamos hablando de que coinciden con la masa de un mol. O sea, siempre la misma cantidad. Lo que te va a cambiar es la masa dependiendo del elemento que vos consideres, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Ahora, ya nos vamos a meter hoy con MR y ya vamos a arrancar con algunos cálculos. Y les voy a enseñar a usar la calculadora científica, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero hallar la masa atómica relativa, o estoy hablando de elementos, oxígeno, plomo, bromo, hierro, azufre, no tengo drama. ¿Por qué? Porque las masas atómicas relativas están en la tabla periódica. ¿Está bien? Pero vamos al caso de una molécula. Bien, definamos qué es molécula primero, ¿no? Molécula es una partícula formada por más de un átomo. Bien. Y podemos diferenciarlas o dividirlas en dos grupos. Moléculas simples, moléculas compuestas o complejas. Las moléculas simples son aquellas formadas por átomos del mismo elemento, mientras que la molécula compleja están formadas por átomos de distintos elementos. Por ejemplo, óxido de aluminio es aluminio 2, oxígeno 3. Estamos hablando de una molécula. Bien. Ahora, yo tengo la masa molecular relativa en la tabla periódica del óxido de aluminio y no. Yo tengo la masa del oxígeno y la masa del aluminio, pero no del óxido de aluminio. Vamos al agua. H2O es una molécula. ¿Puedo hallar la masa de esa molécula? ¿Puedo saber la masa de esa molécula? Y por tabla periódica no, porque no está el agua. Pero sí están la masa atómica de los elementos que la forman. Entonces, si yo quiero calcular la masa atómica, hablo del átomo, y es la que está en tabla periódica. En cambio, si yo tengo una molécula, ya no puedo hablar de masa atómica, tengo que hablar de masa molecular relativa. Y tampoco está en tabla periódica. Pero si yo sé cómo se forma, tranquilamente puedo saber cuál es la masa molecular. Esto es lo que vamos a hacer ahora y a continuación. ¡Ay, que me paro! Profe, una pregunta. Sí. En el caso del agua sería 2 mol de hidrógeno y 1 de oxígeno. Para formar un ¿Y mol eso de se sumaría? agua, sí. 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 Y eso se sumaría y se sacaría la masa Molecular relativa. Sí. O Sí, sea, de hecho, ahora lo explico, pero tiene que ver con eso. Porque si no, les cuento el final. Ahora lo calculamos, ¿bien?
Y a medida lo vamos explicando. Y esto es física, lo que vamos a ver mañana. Bueno. Entonces, habíamos dicho que el AR es masa atómica relativa. Bien. Y la encuentro en la tabla. Bien. Ahora, cuando hablo de una molécula, yo ya no puedo hablar de esto. Tengo que hablar de MR, que significa masa por otro fibrón molecular relativa. Fíjense a qué refiere a cada uno, ¿bien? AR, la masa atómica, MR, la masa molecular. Entonces acá hablamos de moléculas. Y esto lo vamos a explicar con el ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, MR del agua o mejor dicho, ya para tener una fórmula general. El MR se calcula haciendo la sumatoria de los AR. Muchachos, siempre que vean este símbolo que es como una E grandota, eso significa sumatoria. Entonces, si yo quiero calcular la masa molecular relativa, tengo que sumar las masas atómicas de los átomos que la forman. Por ejemplo, MR del agua. Yo sé que el agua es H2O. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer si quiero calcular el MR? Tengo que agarrar, bueno, ya no escribo más nada. Tengo que agarrar el AR del hidrógeno y multiplicarlo por 2. Más AR del oxígeno y multiplicarlo por 1. ¿Por qué? Porque tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿De dónde saco los AR? Y de la tabla periódica. AR del hidrógeno es 1 por 2 más el AR del oxígeno es 16 por 1, por lo tanto el MR del agua es 18. ¿Hasta acá está bien? ¿Se entiende lo que se hizo? ¿Eh? 1 por 2 más 16 por 1. que se corta por 1, ¿no? Es Sí, es por 1. 12 más 10 por 1 es. No, 1 Por 1. por 2, porque el AR del hidrógeno es 1. El AR del hidrógeno es 1. Por 2, porque tenés 2 átomos de hidrógeno. Más Hidrógeno, sí. el AR del oxígeno, que es 16, por 1, porque tenés
un solo átomo de oxígeno en la molécula de agua. 1 por 2, 2, más 16, te da 18. El MR del agua es 18. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profesor. Bien. ¿Para qué miércoles quiero saber y me sirve este 18? Para lo siguiente. Voy a brillar. Si el MR del agua es 18, yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, o lo que es lo mismo, un mol de moléculas de agua, tienen una masa de 18 gramos. Para eso quería saber el MR. Entonces, yo sé que si el MR del agua es 18, en 18 gramos tengo un mol de moléculas de agua. O lo que es lo mismo, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Se comprende? ¿Alguien que no comprenda algo? Mejor dicho, ¿alguien que quiera preguntar algo? Un mol de moléculas de agua, profe, dice, porque no veo Sí, bien. un mol de moléculas de agua. Exacto. Es igual, bueno, es igual a 18. 18 gramos. 18 gramos. Entonces, yo calculando el MR, puedo saber cuántas moléculas de agua tengo, dependiendo de la masa Profe, de agua esto que se tenga. hace para crear sustancias, ¿no? Sí, exactamente. A ver, si yo quiero formar agua, ¿está bien? Mediante la reacción entre oxígeno e hidrógeno, ¿está bien? Yo sé que si hago reaccionar 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno, voy a obtener 18 gramos de agua. O en cantidades, 2 moles de hidrógeno con 1 mol de oxígeno van a reaccionar para obtener 1 mol de moléculas de agua. ¿Bien? ¿Vamos bien, gente? Sí, profesor. Bien. ¿Qué pasa? Vamos a hacer el primer cálculo. Ya que estamos. Bien. Se los dicto para que lo copien y yo lo haga acá, ¿bien? Calcular qué cantidad de moles de átomos y de átomos ¿Cómo dijo? calcular qué cantidad de moles de átomos y de átomos hay
en 500 gramos de hierro. Entonces, yo tengo un cubo de hierro, la sustancia es hierro, la masa 500 gramos. Yo quiero calcular cantidad de moles de átomos de hierro y B, cantidad de átomos de hierro. ¿Está bien? Yo quiero calcular qué cantidad de moles de átomos de hierro hay en 500 gramos y qué cantidad de átomos hay en 500 gramos. ¿Estamos de acuerdo en lo que se pide? Sí, profe. Bien. ¿Cómo puedo calcularlo primero? ¿Puede volver a repetir eso, profe, que se me cortó justo? ¿Lo que me pide? Sí, sí. Bien. Yo tengo una masa de hierro de 500 gramos y yo quiero saber cuántos moles de átomos de hierro hay y cuántos átomos de hierro hay. ¿Cuántos moles de átomos y cuántos átomos? Es lo mismo que les pida cuántas docenas de huevos y cuántos huevos. Exactamente igual. ¿Bien? Entonces, ¿qué cálculo, qué razonamiento podría ser? ¿Multiplicando se puede? Regla de 3 simple. Regla de 3 simple. Correcto. De hecho, acá tengo hierro. Por lo tanto, puedo conocer su AR. Que si yo no me 56. equivoco es 56, ¿no? Sí, 56. Bueno, ¿qué me dice? Que si el AR es 56, 56 gramos de hierro es la masa de un mol o de 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Está bien? Eso es lo que yo sé. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, si yo quiero calcular cantidad de moles, siempre voy a partir de acá, que es lo que yo sé. Cantidad de moles que hay en 500 gramos. Primera sugerencia, primera cuestión que para tener en cuenta al armar una regla de 3 simple. Dentro de una misma fila, perdón, dentro de una misma columna, tengo que hablar de lo mismo. No puedo meter acá chancho y acá vaca. Si hablo de gramos acá, tengo que hablar de gramos acá. Si hablo de átomos acá, tengo que hablar de átomos acá. O sea, primera condición para armar la proporcionalidad. En cada columna tengo que hablar de lo mismo. Bien, no puedo en una misma columna hablar de gramos y de moles. ¿Estamos? Entonces, para hacer el primero, yo puedo plantear que, ¿qué es lo que sé? Esto. Fíjense que acá se relaciona los gramos con los moles con los átomos. A mí que me pide al principio, moles. Listo, vamos a usar la relación entre gramos y moles. A. Veré que cambio de... A. Yo puedo plantear que si en 56 gramos de hierro
¿Cuántos moles hay? Hay 1 mol de átomos de hierro. ¿Está bien lo que estoy planteando? Ujú. En 56 gramos de hierro hay 1 mol de átomos de hierro. Sí. Yo quiero saber cuántos hay en cuánto. En 500. 500. Entonces, en 500 gramos de hierro va a haber X. X. Y ahora, esto parece y es sencillo, pero por favor, hasta que se pongan cancheros, escriban y resuélvanlo como yo lo voy a resolver acá. ¿Por qué? Porque si no después se van a marear en qué es lo que están hallando. ¿Cómo hago la regla de 3 simple? Esto, No, el pizarrón no se ve bien. sí, es el fibrón en realidad, Sí, que me profe. quedé sin fibrón. Ah. Acá lo que dice es 56 gramos de hierro Sí. equivalen a 1 mol de átomos de hierro. 500 gramos de Sí. hierro van a ser X. ¿Está bien? A ver. Ahí el resultado que te da es el mol, ¿no? 500 dividido 56. ¿Se ve ahí? Sí, porque ahora sí. 500 por 1 dividido 56, ¿no? Si no me equivoco. Es correcto. Voy a ver si esto lo puedo arrimar más. Me tendría que comprar otro fibrón, qué sé yo. Bueno, entonces, 500 Es mejor. por 1 dividido 56. Pero yo lo voy a copiar con todas las unidades como corresponden, ¿bien? Serían 500 gramos de hierro por 1 mol de átomos de hierro, que es este por este, dividido 56 gramos de hierro. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que ustedes se den cuenta que no lo tienen que hacer de memoria, que sale solo el cálculo. ¿Por qué? Gramos de hierro se me va Con gramos, ¿no? con gramos de hierro. Lo que encuentre, ¿qué van a hacer? Moles de átomos de hierro. Porque lo digo yo, no, porque me quedó acá. ¿Se entiende? Entonces, hay algo, 500 por 1, 500. ¿Por qué les aclaro esto? Porque me dicen, mirá, 500 por 1, 500, no le des bola. Pero si yo no le doy bola a la cuenta, después cómo saco y cómo simplifico las unidades. Entonces, numéricamente 500 por 1, 500, bien. Dividido 56, ¿cuánto es? 8,9. 8,92. Bien. 8,9, ¿qué cosas? Mol Mol de átomos de hierro. de átomos de hierro. Correcto. ¿Está bien? Entonces, yo sé que en 500 gramos hay 8,9 moles de átomos de hierro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Me queda el punto B. ¿Puedo borrar esto acá? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Me queda el punto B. El punto B es átomos de hierro, no moles. ¿Está bien? Hay dos formas de hacerlo. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Hacer todo el cálculo, es decir,
6,02 por 10 a la 23 y eso multiplicarlo por 8,92. Bien. Planteado de forma de regla de tres simple, lo voy a hacer, voy a plantear las dos reglas de tres simples. Yo puedo plantear, como dice el compañero, si en un mol de átomos de hierro, ¿se ve ahí? Hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, en 8,9 va a haber X. ¿Está bien? Hago 8,9 moles de átomos de hierro por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro dividido un mol de átomos de hierro. Fíjense, mol de átomo de hierro se me va con mol de átomo de hierro. ¿Qué me va a quedar? Átomos de hierro. ¿Se comprende? Yo no veo bien el pizarrón. A mí profe. se me cortó la luz, recién entré de vuelta. Ahí. ¿Se ve ahí? Sí, ahora lo que hizo, profe, es hacer la regla de 3 simple, pero con La cantidad de el átomos. 6,0,2 10 a la Por 10 a la 23, no de 23. átomo, no con el gramo. Claro, esta es una forma. Ahora voy a hacer la otra. Yo acá lo que planteé es que si en un mol hay 6,02 por 10 a la 23, en 8,9 moles va a haber X. Que 8,9 moles eran la cantidad de moles que había en 500 gramos. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Todavía no lo voy a resolver. Ahora lo voy a plantear de otra forma. Y después lo arrimo a la computadora. ¿Bien? Esa es una forma. Vamos a la otra forma. Yo también podría haber planteado desde acá abajo. Yo sé que 56 gramos es un mol o 6,02 por 10 a la 23. Entonces, yo podría haber planteado si 56 gramos de hierro son 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, mierda, mañana te voy a comprar fibrón, 500 gramos de hierro van a ser X. Y hago 500 gramos de hierro por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro dividido 56 gramos de hierro. Esto se me va con esto. La compu, así ven. ¿Se entiende? Ahí están los dos posibles planteos para esta situación. Puedo hablar
Con moles puedo hablar con gramos. En ambos casos me tiene que dar lo mismo. ¿Se entienden los planteos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acá nos encontramos con algo distinto, que tengo que meter en ambos casos este número. ¿Consiguieron calculadora científica? ¿Pudieron conseguir No. calculadora? Sí, profe. Yo no. Bien. ¿Cómo marco este número en la calculadora científica? De la siguiente manera. Fíjense que en las calculadoras científicas, debajo, al medio y debajo, tiene una tecla que dice EXP. EXP. ¿La ubicaron todos esa tecla? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo aprieto esa tecla, es lo mismo que decir por 10. Entonces, si yo quiero apretar y poner este número en la calculadora, ¿qué tengo que hacer? Marcar 6.02, la tecla, y bueno, la potencia es a la 23, marcar 23. Si fuera la potencia a la 21, marcar 21. Así, de esta manera, ustedes van a marcar 6,02 por 10 a la 23. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer esta cuenta. 1 por 6,02 por 10 a la 23 es 6,02 por 10 a la 23. Hagan 6,02 por 10 a la 23 dividido 8,9. A ver cuánto da. ¿Alguien la pudo hacer? $6,76. A ver, pues lo escribo acá. 6,76. ¿Sí? A la 22. No puede ser, ¿eh? Dice 6,76, 40, 44, 94, 4 Sí, a eso la no importa. 22. ¿Por 10 a la cuánto dice? ¿A la 22? A la 22. A mí me dio 5,35 por 10 a la 24. Ese No. me gustó más. Ese sí, El sí. primero de todo. Sí. ¿Cuánto te dio? 5,35 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Átomos, ¿no? Sí. Bien. ¿Por qué no me cierra que dé a la 22? Sin yo tener una calculadora. Si yo sé que un mol es 6,02 por 10 a la 23, más de un mol tiene que haber más moléculas. En 8,9 moles no puede haber nunca menos de 6,02 por 10 a la 23. Recuerden que esto es un número.
5,35 es más chico que 6,02. Pero fíjense el exponente. A la 23, a la 24. Este número es más grande que ese. Ahora, traten de resolver esta. Hagan 500 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 56, que es la misma, es el mismo ejercicio con dos razonamientos distintos. Esto se va a cortar, se vuelven a meter. Bien, lo finalizo y se vuelven a meter. Así damos el cierre. Profesor, me dio eso porque lo dividí y no lo multipliqué. Ah, claro, ahora sí. Está bien. Claro, Ahí sí. sí, Cierro y se meten, ¿bien? sí.